Un saludo, amigos. Comienzo hoy un tema amplio que es el saber científico, al que dedicaré, creo, 3 lecciones. La de hoy tratará de el mundo y la ciencia, así mundo y ciencia con mayúsculas, como ideas filosóficas, no como saberes categoriales. Y en segundo lugar hablaré de la praxis como origen de las ciencias. Comienzo. La lógica especial se encarga de estudiar los métodos de que disponen las ciencias para llegar a conclusiones ciertas o al menos probables. Puesto que las ciencias son diferentes entre sí, diferentes son también los métodos con que cuentan para llegar a la verdad, o cuando no es posible llegar a la verdad, al menos para evitar la falsedad. Se habla a veces del conocimiento científico, así en general, o de la ciencia, como si existiera un saber universal capaz de abarcar y comprender el universo en su totalidad, el mundo. Pero no hay tal cosa. Lo que existe en realidad es un conjunto abigarrado de ciencias diferentes, dotadas de métodos distintos, de ciencias que se expanden, chocan entre sí, se amalgaman, etc. Tampoco existe el mundo como conjunto de todas las cosas, un conjunto que estaría compuesto de objetos tan dispares como átomos, polígonos regulares, emociones humanas, relaciones sociales, etc. El mundo, así en general, con mayúscula, es una construcción mental en la que englobar todo eso, pero no es ni puede ser objeto de experiencia y de conocimiento. El mundo, a fin de cuentas, es una idea filosófica, a cuyo estudio y configuración se destina la cosmología racional, una de las 3 en que se divide la metafísica especial. La ciencia es también una idea filosófica, a la que tradicionalmente se ha dedicado la lógica especial. Los científicos no se dedican a la ciencia ni se dedican a conocer el mundo, sino que se enfrentan a los mundos de teorías y técnicas que las universidades, centros de investigación, laboratorios, etc., les ofrecen en cuanto a individuos capacitados y especializados en una clase peculiar de actividad. De la misma manera que los mundos no son el mundo, tampoco las ciencias son la ciencia. No es lícito pensar que existe una ciencia única, eterna e inalterable, cuyo contenido sería el mundo. Antes, al contrario, existen muchas ciencias concretas, reales, cuyos contenidos y métodos son tan diferentes que solo a duras penas permiten encasillarlas bajo el mismo rótulo. Esto es algo que todo estudiante comprende sin esfuerzo, solamente con pararse a pensar qué elemento común comparten las matemáticas, la física, la química, la biología, la geología, la economía y la historia para poder recibir todas el mismo nombre de ciencia. Por eso debe dejarse sentado que las ciencias no agotan la idea de mundo, MI en la terminología de don Gustavo Bueno. No agotan la idea de mundo ni la materia ontológico general, tampoco. M mayúscula en la misma terminología. Hablar de realidad desde esta perspectiva, que el materialismo filosófico ha traído a primer plano, es hablar de lo que los hombres mismos han hecho realmente a través de la historia. Ser es ser conocido. El hombre hace el mundo al conocerlo, o más bien al hacerlo lo conoce. El hombre no describe el mundo. No se procederá aquí, por tanto, de la ciencia a las ciencias, porque éstas son lo único existente, y porque la idea de ciencia, como conjunto de todos los saberes, es una idea filosófica que solamente puede construirse después del examen de las ciencias particulares. Se analizará más bien la situación en que se hallan las distintas ciencias con el fin de construir la idea filosófica de ciencia que mejor convenga a todas ellas, para lo que se seguirá el método mencionado en el capítulo 1 de esta serie de lecciones que yo vengo dando.
El momento del regreso partirá de los conocimientos científicos existentes de hecho y se encaminará hacia la idea filosófica de ciencia. En este primer momento será necesario observar el origen de tales conocimientos y su posterior expansión y consolidación, tratando de descubrir sus semejanzas y diferencias con el fin de agruparlos convenientemente en clases. Al mismo momento pertenece el análisis de las teorías filosóficas de la ciencia que se irán exponiendo, teorías que serán tratadas asimismo como hechos y fenómenos de los cuales partir, junto con los anteriormente mencionados para llegar a la idea filosófica. A lo largo de estos análisis se estará en condiciones de aplicar el momento del progreso o confrontación de tales hechos y teorías entre sí, haciendo que se opongan y nieguen para comprobar cuál es el más consistente. Y paso a hablar de la praxis como origen de las ciencias. Es conveniente hacer una primera distinción general entre el conocimiento técnico que acompaña a los hombres desde hace varios centenares de miles de años y los conocimientos científicos propiamente tales, cuyo origen se remonta más allá, si acaso, de 2500. La distinción consiste en que el primero explica pocas veces el porqué de los fenómenos y cuando lo hace es corriente que la explicación sea confusa o incorrecta. Nuestra civilización científico-técnica suele desconocer que las técnicas más beneficiosas aparecieron en un pasado muy remoto. Piénsese, por ejemplo, en la cocina. La cocina, consiste en una transformación molecular de los alimentos por medio del agua y el calor, el agua y el fuego, de manera que sea posible introducir casi cualquier cosa en el aparato digestivo humano. Los hombres que iniciaron esta técnica hace probablemente 1 millón de años no lo sabían, pero lo hacían. Y gracias a ello contribuyeron de manera decisiva a hacer casi ilimitado el número de los nutrientes humanos, a transformar su aparato digestivo, su arcada dental, la estructura del cráneo, etc. No en vano se dice que la cocina hizo al hombre. Otras técnicas importantes de la antigüedad son la escritura, las ciudades, la domesticación de animales y plantas, la cerámica, la metalurgia, etc. Los hombres han tardado mucho, demasiado tiempo, dirá alguien, en conocer las causas reales de estas invenciones, pero ello no ha sido nunca un obstáculo para encontrarlas. Su saber no se gestó en universidades ni laboratorios, pero les bastó para lo que se propusieron hacer. Nadie duda seriamente de que muchas de las ciencias especiales existentes han surgido de las preocupaciones prácticas de la vida cotidiana. La geometría de los problemas de la medición y el relevamiento topográfico de campos. La mecánica de problemas planteados por las artes arquitectónicas y militares. La biología de los problemas de la salud humana y la cría de animales, la química de problemas planteados por las industrias metalúrgicas y de tinturas, la economía de los problemas de la administración doméstica y política, etc. Así dice Nagel en La estructura de la ciencia. De ese saber técnico, cuya finalidad fue siempre influir sobre las cosas y las personas, proceden las ciencias del presente. Por esto podría llamarse al hombre Homo faber, en lugar de llamarle Homo sapiens. Estas últimas se han diferenciado en que parecen haberse desvinculado de la práctica e instaurado un saber universal y necesario, por lo que necesitan prescindir de fines prácticos y formular en términos generales las causas por las que se producen los fenómenos. Pero que necesiten prescindir provisionalmente de fines prácticos no significa que prescindan de ellos para siempre. Para convertirse en saberes universales y necesarios, las ciencias necesitan, o mejor dicho, utilizan algún método. Un método es precisamente el camino que ha de seguirse para llegar al fin que uno se ha propuesto, la serie de acciones que conducen al saber. En general, se trata de demostraciones para adquirir verdades completamente seguras que no sean evidentes por sí mismas, o de argumentos probables que lleguen a conclusiones más o menos seguras. Y hasta aquí quería llegar yo hoy con esta lección. Un saludo a todos y hasta otro día, amigos.